El debate sobre la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas laborales para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y defiende la proposición la señora de Frutos. Muchas gracias. 7 minutos. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar diciendo que perseguir y conseguir la igualdad pues no solo responde a un principio fundamental, que es la no discriminación, sino que es un reto para cualquier sociedad moderna. Un reto, pues, aprovechar la potencialidad económica y social que tienen las mujeres cuando están en el mercado de trabajo. Es verdad que tenemos un marco normativo amplio, tenemos una Constitución, tenemos tratados internacionales, tenemos el Estatuto y tenemos la Ley de Igualdad del 2007, en base al cual este marco normativo hemos ido transformando y avanzando en mayores cuotas de igualdad. Pero también es verdad que, de hecho, pues la mujer tiene un trabajo más precario, es expulsada más del mercado de trabajo, tenemos más tasa de desempleo, menos tasa de actividad y una vez que accedemos al ámbito laboral, pues somos discriminadas. Somos discriminadas cuando accedemos, somos discriminadas en la formación profesional, somos discriminadas en la promoción, somos discriminadas en las condiciones de trabajo, tenemos más altas tasas de temporalidad, de parcialidad. Y todo eso incide en que cobremos menos por el mismo trabajo que realizamos. Según los últimos estudios, las mujeres cobran entre un 15 y un 20% menos, incluso puede llegar al 30% en niveles menos cualificados. Y esto es un problema. Esta brecha salarial es un problema no solo cuando se trabaja, porque la mujer está sometida a una mayor exclusión social y a unos mayores índices de pobreza, sino cuando se deja de trabajar, porque esta brecha salarial influye en las pensiones, influye en las prestaciones de desempleo y, además, a esto se añade que las mujeres realizamos ese denominado trabajo invisible, es decir, de 127 horas de trabajo no remunerado, que van vinculadas básicamente al cuidado del hogar, el 80% las realizan las mujeres. Por todas estas cuestiones, o sea, la brecha salarial entendemos que es un problema grave y que exige abordarlo de forma específica. Es un problema complejo. Todos sabemos que hay discriminaciones directas o indirectas. Las directas sería recibir el mismo salario, distinto salario, perdón, por el mismo trabajo. La cuestión es mucho más compleja que todo eso. Lo que realmente afecta a la brecha salarial son las discriminaciones indirectas y son muchas causas. Cuestiones que a veces, si no nos planteamos, parece que están olvidadas. Existen estereotipos que inciden en la configuración del puesto de trabajo y en su retribución. Es decir, los propios convenios colectivos valoran las habilidades masculinas como más valiosas a la hora de asignar la mayor retribución. Por ejemplo, se asigna una mayor retribución a aquellos puestos de trabajo en los que es necesaria la fuerza física. Por otra parte, existe lo que se llama segregación ocupacional. Existen sectores de ocupación feminizados, sobre todo aquellos que van vinculadas a aquellas cualidades o características que se vinculan a las mujeres por su trabajo en el hogar familiar y el cuidado de la familia. Es decir, hay sectores como la sanidad, la limpieza, ocupados básicamente por mujeres en que los salarios son más bajos. Por poner un ejemplo, el convenio de sanidad tiene salarios más bajos que el convenio del Siderometal, donde trabajan mayoritariamente hombres. Además de esto, el llamado techo de cristal. Las mujeres tienen dificultades aún para acceder a puestos de dirección, a puestos que tienen un mayor nivel salarial. Por otra parte, existen prácticas laborales que nos perjudican a las mujeres a la hora de percibir el mismo salario que los hombres. Lo que comentaba antes, estamos vinculadas por más trabajo a tiempo parcial, ello hace que percibamos menor salario y además el tema de la conciliación hace que accedamos menos horas al mercado laboral. Y luego, por otra parte, y algo fundamental, es la estructura salarial. Aún existen complementos salariales pues que no están reglados y que son vinculados a disponibilidad horaria. La existencia de estos complementos salariales hace que la mujer no acceda a puestos de trabajo que tienen estos complementos y al final el salario que percibe pues es inferior. Estimamos que es necesario, por eso planteamos esta proposición no de ley, ahondar en las medidas para conseguir mayores cuotas de igualdad, en el acceso al mercado de trabajo, en la promoción profesional, en el tema de la conciliación. Y por eso traemos aquí la necesidad, en primer lugar, de elaborar una ley de igualdad salarial en específica y en concreto que aborde este problema, porque hemos visto que los factores que concurren para el tema de la desigualdad salarial son complejos, extensos
y van más allá, ya digo, de pagar menos o más por el mismo trabajo. Creemos que es necesario, por lo que hemos señalado, de que la estructura salarial con complementos salariales no reglados y que se pagan un poco por la empresa de forma aleatoria, es necesario que las empresas lleven un registro que de forma desagregada nos ponga de manifiesto los conceptos retributivos que se están manejando en la empresa y a qué responden. Es necesario, creemos, que las empresas tengan estrategias en materia de igualdad. Cualquier estrategia es buena simplemente porque lleva a la empresa a reflexionar, a analizar y hacer estudios de la situación de la igualdad en la misma. Luego, creemos que hay que seguir profundizando en la implantación de los planes de igualdad. En las pequeñas y medianas empresas, pues a través de la negociación colectiva. La negociación colectiva ha quedado, tras la reforma laboral del Partido Popular, pues prácticamente deshilachada, entonces es necesario recuperarlo, sobre todo en este punto. Y pensamos también que es necesario impulsar las medidas de igualdad en aquellas empresas en las que no es obligatorio el plan, es decir, en aquellas empresas de menos de 250 trabajadores. Y, por supuesto, pues incrementar las actuaciones de la Inspección de Trabajo en esta materia. En relación a voy a pronunciarme ya sobre las enmiendas que nos han planteado. Vamos a, en principio, a aceptar todas que no desvirtúen lo que nosotros queremos proponer. Vamos a aceptar las enmiendas de Podemos y no vamos a aceptar las enmiendas del Partido Popular, por cuanto que en el tema de los planes de igualdad sabemos lo que queremos, es decir, tenemos una legislación en materia de planes de igualdad y lo que nosotros queremos es que se impulse a través de la negociación colectiva y que en aquellas empresas en que no sea obligatorio el plan de igualdad, pues se controlen y se impulsen las medidas en materia de discriminación salarial. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias, señora Frutos. Pues a continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas y por un tiempo no superior a 5 minutos. Ya lo saben. Las enmiendas número 1 a 5, presentadas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea. Tiene la palabra la señora Díaz. Gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, para manifestar el apoyo a esta iniciativa que presenta el Partido Socialista, quizás por centrar, ¿no?, uno de los elementos singulares del mercado laboral que podríamos decir que es un mercado laboral que sigue siendo cosa de hombres, en el que las mujeres pintamos poco o cuando pintamos lo pintamos en desigualdad de condiciones. También podríamos decir que nos encontramos en esta iniciativa pues ante una auténtica utopía. La OIT nos dice que al ritmo al que vamos necesitaríamos llegar al año 2086 para conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Ciertamente misión imposible. Nuestro grupo parlamentario defiende una sociedad en la que tanto los hombres como las mujeres cuidemos lo mismo y, por supuesto, ganemos lo mismo. Este es nuestro modelo social y por eso nos parece de una relevancia extraordinaria la iniciativa que hoy se trae a debate a esta comisión. ¿Y por qué queremos ganar y cuidar lo mismo? Porque las mujeres estamos hartas de conciliar y además porque podemos afirmar que todas las reformas legislativas que se incorporan a nuestros textos legales en materia de conciliación son absolutamente fallidas. No queremos conciliar nosotras, queremos un mundo familiar o un hogar en el que seamos corresponsables. ¿Y por qué? Porque efectivamente la autora Durán, lo citaba de manera velada la señora de Frutos, efectivamente señala que por cada 100 horas de trabajo precisamos 127 para el mantenimiento del estado del bienestar, pero dice ella, tras un estudio realizado, que el 80% de esas horas son realizadas de manera gratuita por las mujeres. Bueno, este es un sistema profundamente injusto, pero deberíamos también de incidir, ¿no?, en conceptos que son muy importantes para el cambio político que debe propiciar esta nueva legislatura. Muy relevante, sobre todo porque en el mundo del trabajo el concepto de trabajo sigue bebiendo de las
las mismas fuentes que vienen de hace 200 años del marchamo de la Revolución Industrial. Aquellos 2 siglos en los que de alguna manera se nos decía que el trabajo era solamente aquello que era mano de obra que estaba destinada directamente para los varones y, por supuesto, las mujeres éramos los que teníamos que ocuparnos de las tareas propias de nuestra naturaleza, el cuidado del hogar, por supuesto, de la alimentación y el vestido, como señala el Código Civil, de la prole, de los hijos y de las cargas familiares. Nosotras creemos, sobre todo desde el feminismo, pero también desde la economía feminista, que hay que releer el concepto del trabajo para, desde luego, desvirtuar o incorporar este sesgo de género, de machismo que tienen las relaciones laborales todavía hoy a través de los salarios. Y efectivamente esto es así porque hay una visión androcéntrica y también economicista respecto de lo que es el mundo de trabajo. Efectivamente, nosotros entendemos, y se señalaba, ¿no?, que hay 2 factores de segregación, uno el incorporado o denominado la segregación horizontal y otra la segregación vertical, pero hay 2 factores que influyen de manera directa y es que efectivamente todo lo que tiene que ver con las variables, en la parte variable, en la parte de la retribución, todos los complementos son arrojados contra las mujeres. ¿Y por qué? No solo es el elemento que incorporaba la señora de Frutos, que puso un ejemplo, sino que hay elementos sustanciales que voy a poner muy claros, categorías laborales que realizan las mismas funciones, un ejemplo palmario, un cristalero y una limpiadora, uno en masculino y una en femenino. Bueno, no podemos comprender por qué el cristalero percibe mayores retribuciones que la limpiadora. Pero no solamente es esto, es que hay complementos, como es, por ejemplo, el de peligrosidad, que se pone siempre como ejemplo, que es tenido en cuenta con mayor valoración en el caso de los hombres, por ejemplo, como es el caso del manejo de maquinaria o el manejo o el requerimiento del elemento de la fuerza, y hay elementos que van vinculados a puestos de trabajo muy feminizados, como es el caso del textil. Antes se citaba al señor Pablo Isla, podríamos hablar de Inditex en esta comisión, sería muy interesante, y veríamos cómo ahí sí que el elemento del manejo de elementos altamente peligrosos, como son los químicos, no son tenidos en cuenta en la valoración de puestos de trabajo para la retribución de las mujeres. Por tanto, este es un elemento central. Para nosotros, hablaba antes del factor de las retribuciones variables, pero también el factor del tiempo y de los contratos parciales. Señala la doctrina que, desde luego, el rostro del trabajo a tiempo parcial en España es femenino, y dice la doctrina que cuando el trabajo parcial no es voluntario, es un factor de discriminación directa, y esto tiene que ser tenido en cuenta. El grupo de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea incorpora 5 enmiendas. Desde luego, las que tienen que ver con todos los elementos de información y transparencia de las variables de retribución, elementos centrales que tienen que ver con la cobertura universal de los sistemas de atención a la infancia, a la dependencia, fundamentalmente también al tramo 0-3 de educación, siendo todo ello universal y, por supuesto, gratuito, pero también lo que tiene que ver con la racionalización del tiempo de trabajo. Las mujeres llevamos desde los años 70 pidiendo la racionalización del tiempo de trabajo, y aquí pedimos medidas concretas para de una vez por todas afrontar la reducción de las jornadas laborales. Por supuesto, lo que tiene que ver, obviamente, con la financiación de la dependencia. Es una sinvergüencería lo que estamos viviendo en nuestro país. También la incorporación del indicador sintético para la brecha laboral. Nos parece elemental que podamos tener también sesgo de género, y también la incorporación del sesgo de género en la valoración de los puestos de trabajo. Si no, será imposible. Termino ya, señor presidente, y por supuesto con una enmienda que tiene que ver con toda la dotación presupuestaria para conseguir estas medidas. Si no hacemos algo ya, las mujeres trabajadoras emitiremos un SOS, como dice la OIT, y diremos que no queremos ser pobres y, sobre todo, no queremos ser discriminadas. Muy bien, muchas gracias. Por el Grupo de Ciudadanos, señor del Campo. Gracias, señor presidente. Señorías, respecto a esta PNL coincidimos en el análisis y en lo que dice el Partido Socialista respecto a las causas de la brecha salarial. Creemos que es una realidad el tema de los estereotipos, la segregación, el techo de cristal, contratos a tiempo parcial, los complementos salariales. Nos gusta la proposición no de ley en los términos en los que venían
en los que venía redactado. Creemos que la ley del año 2007 de igualdad, quizás en materia laboral, no ha ido todo lo allá que debería de haber ido, y quizás sí que sea necesaria promover una nueva ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, es verdad. Y bueno, vamos a ver cómo quedan las enmiendas. Nos han dicho que van a aceptar las enmiendas de Podemos en este caso. Entonces estamos hablando de, bueno, pues ver al final cómo quedan y veremos si apoyamos o no apoyamos. Muy bien, pues muchas gracias. Pues a continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por el Grupo Popular, la señora Heredia. Sí. Muchas gracias, señor presidente. El compromiso del Partido Popular es avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La reducción de la brecha salarial es una de las prioridades del Gobierno en esta y en anteriores legislaturas, como también lo son el empleo, el emprendimiento, la conciliación de la vida laboral y familiar, la corresponsabilidad y la lucha contra la violencia de género. Estamos ante una de las discriminaciones más injustas que sufrimos las mujeres como aquella, una mujer que se levanta por la mañana, que se va a su trabajo y después de todo el día trabajando, por ejemplo, en un supermercado, de lunes a sábado, a jornada completa y encima con la jornada partida, trabajando de 8 a 2 y después por la tarde de 5 a 10 de la noche, llega a su casa y sus dos hijos pues ya están durmiendo, un niño con 4 años y una niña con 6, y encima todavía le quedan tareas que hacer en su casa, como poner 2 lavadoras o incluso preparar la comida para el día siguiente. Y encima que cuando llega el fin de mes y tiene la nómina encima de la mesa y la compara con la de su compañero, pues ve que gana menos que él. Pero es que si encima vive en Andalucía, vive en mi tierra, si la compara con otra comunidad autónoma, los andaluces sufrimos una segunda discriminación salarial. Sufrimos también la brecha salarial territorial. Ganamos menos que cualquier comunidad autónoma, como por ejemplo la que pongo de ejemplo, Madrid. Por eso queremos aplaudir grandes iniciativas del Gobierno popular, como la de introducir y pensar en las mujeres, ese complemento, esa cuantía en la pensión contributiva para las mujeres que hayan tenido 2 o más hijos y que se aplique a partir de este año, a partir del 1 de enero de 2016. Se trata de un 5% cuando se han tenido 2 hijos, un 10% cuando han sido 3 hijos y un 15% cuando han tenido 4 o más hijos. Es una manera de equilibrar las desigualdades entre hombres y mujeres. Señorías, todos estamos en la misma lucha para acabar con estas diferencias. Está claro que pasan por más transparencia a las empresas, más información y, por supuesto, que se sigan cumpliendo las leyes, porque aquí no hay que inventar nada nuevo, las leyes ya están. Lo que tenemos que hacer es que se siga insistiendo en cumplirlas. Leyes como la que existen en ese artículo 28 de nuestro Estatuto de los Trabajadores, donde tacha la discriminación retributiva entre hombres y mujeres, el principio de igualdad de trato, de oportunidades que plasma la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres y, por supuesto, planes que se han puesto en marcha recientemente en el 2014 y en el 2016 con una dotación tan importante, una dotación económica de 3.127 millones de euros para luchar entre sus 5 ejes fundamentales por la reducción, eliminación y total erradicación de la brecha salarial. Lo que estamos hablando se lleva trabajando muchos años, es un trabajo de largo tiempo, pero está claro que seguimos sin conseguir que se acaben estas desigualdades. También se han firmado importantes convenios entre los ministerios, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Igualdad, de Servicios Sociales y Sanidad. También se han firmado ese convenio para establecer una serie de mecanismos que promuevan, que impulsen el cumplimiento de la normativa que ya existe. También se ha conseguido se han marcado una serie de objetivos fundamentales, sacando convocatorias de ayuda a las empresas para que haya, una serie de promociones, de que se hagan planes de igualdad en las empresas y que también, por supuesto, convocatorias con una línea de ayuda de subvenciones, pues para aquellas empresas que estén entre una plantilla de 50 a 250 trabajadores,
para que específicamente también se erradique las discriminaciones que existen en temas de retribución. Y además con bastante contenido económico. Estamos hablando de 350.000 euros encima de la mesa en un caso y en el anterior caso que os he comentado 800.000 euros. Ese dinero se está invirtiendo ya para que llegue esta necesidad. Y también, pues por supuesto, con otras acciones como por ejemplo el distintivo de igualdad en las empresas. 127 empresas ya forman parte de esta red, que están luchando también por transmitir a otras empresas que llegue la igualdad a todos los puntos de nuestra España. Y también, en el sentido que nosotros hemos marcado esa enmienda que planteamos al Grupo Socialista, pues seguimos también en la necesidad de seguir mejorando. ¿Cómo? Con un acuerdo, como ya decía a la portavoz, un acuerdo en igualdad salarial, no una nueva norma. No, nosotros no queremos una nueva ley, porque está claro que esa ley, como usted bien decía, intenta hasta regular lo que hay que hacer en la casa, las tareas de la casa, la distribución del hogar. No estamos en eso. Lo que estamos ahora mismo en intentar llegar a un acuerdo, en modificar las leyes que están y que no funcionan. Eso es lo que nos parece verdaderamente con sentido común. Luego también adoptar medidas para que se haga un registro en las empresas, para que todos sepamos los salarios y los complementos salariales que tienen cada uno de los trabajadores. Incorporar también en nuestra normativa las recomendaciones comunitarias que establecen que tienen que estar informados los representantes sindicales, que tienen que saber todos y cada uno de las distintas retribuciones que tienen en las empresas y que eso tiene que estar publicado, no solamente en las grandes empresas, sino también en las menores, en las que tienen menos de 50 trabajadores. En nuestra enmienda también hemos planteado pues cosas tan importantes como potenciar la elaboración de esos planes de igualdad, que ya se está trabajando durante muchos años, pero que está claro que queda muchísimo recorrido, muchísimo trabajo, muchísima impulsión, ¿no? Y también pues seguir también coordinando con las comunidades autónomas campañas que hagan que las actuaciones de las inspecciones de trabajo sean más efectivas. Eso es fundamental, que también lleguemos a través de todas las comunidades autónomas a que se hagan esas revisiones del por qué una mujer va a ganar menos que un hombre, por qué. Y en definitiva ese es nuestro trabajo hoy aquí, el decir que estamos con la buena sintonía. Quiero agradecer además a la señora de Frutos su gran cordialidad a la hora de trabajar esta enmienda conmigo. Quiero agradecerle su disposición y que me encantaría llegar a un acuerdo y sobre todo eso, quitando el tema de la ley, porque la verdad es que ya existen normas suficientes. Lo que tenemos que hacer es que se cumplan, no inventar cosas nuevas por echarnos una foto, señora de Frutos. Y si me permite, pues estamos dispuestos a llegar a ese acuerdo. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, señora Heredia. A continuación, los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo no superior a 3 minutos para fijar posición. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, de nuevo. Gracias, señor presidente. Efectivamente, se nos plantea por parte del Grupo Socialista esta proposición no de ley que pretende hacer frente a la brecha salarial entre hombres y mujeres. Una cuestión, como se reconoce en la propia exposición de motivos de esta iniciativa, que es altamente compleja y que no tiene soluciones fáciles. En este sentido, es bueno de entrada recordar que en España existe desde hace ya años en el Estatuto de los Trabajadores una garantía legal en esa dirección, una referencia explícita en el Estatuto de los Trabajadores sobre la necesidad de la inexistencia de diferencias entre el sueldo de hombres y mujeres. Y lo que es cierto es que esa referencia legal en el Estatuto de los Trabajadores hasta ahora no ha servido para efectivamente terminar de resolver esa cuestión. Y eso nos apunta ya de entrada que la respuesta en una materia como esta probablemente no está tan directamente vinculada a lo que puede ser una modificación de carácter legislativo, sino que seguramente se exigen políticas que a medio plazo sean capaces de revertir las causas que explican esa diferencia salarial existente. En ese conjunto de causas, en el debate de esta tarde, al menos aparecen 2 causas que a nuestro entender no son menores. Hay una causa vinculada a la no remuneración de las actividades de atención, de cuidado en el ámbito de lo doméstico, un debate muy interesante, muy sugerente, donde efectivamente se concentran un mayor número de mujeres que de hombres y que va a exigir un cambio cultural muy considerable que no vamos a conseguir por la vía estrictamente de la legalidad y que tiene que ver con esa mayor responsabilidad de los hombres de las cuestiones vinculadas en la atención, en la cura, en la ocupación de lo familiar.
Pero, por otro lado, existe también otra realidad que explica esa brecha salarial, que es el sesgo de nuestro mercado de trabajo, en el sentido de determinadas ocupaciones que son fundamentalmente ocupadas por mujeres, a menudo ocupaciones con menor remuneración, y, por otro lado, un amplio segmento de profesiones fundamentalmente ocupadas por hombres con una mayor remuneración. Y, en parte, ahí se ubica buena parte de la brecha salarial existente. Y tampoco es fácil, por la vía de la legalidad, resolver esa cuestión, hacer que aquellas ocupaciones donde efectivamente hay más mujeres ocupadas y donde efectivamente los salarios sean menos, tengamos mejores salarios y hay un mayor reparto en términos de género de esa realidad. Y si además le añadimos la falta de transparencia en muchos de los complementos salariales que existen, ahí aparecen también problemas. Por tanto, señor presidente, bienvenida a la iniciativa. Mi grupo votará a favor de la misma, pero, si me permiten, con un cierto escepticismo de que las medidas que nos plantea el Grupo Socialista nos permitan resolver esas tres cuestiones, o al menos dos de ellas: la segmentación de nuestro mercado laboral y el no reconocimiento monetario, de valor económico, de las actividades de cuidado en el seno de los hogares. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiarán. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Bien, quiero en principio felicitar a la proponente de esta PNL, porque esta, efectivamente, como ha dado mi antecesor, el señor Campuzano, hace referencia a una cuestión respecto de la que, existiendo, como existen referencias ya en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores a la interdicción, por una parte, o la prohibición de la existencia de diferencia de trato laboral, salarial, respecto de las mujeres, y entendiendo por tal también, además, todas aquellas contraprestaciones a las que se refiere el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, resulta que hoy en día nos vemos necesitados de proponer medidas que implementen de alguna manera las que ya pueden incluso haberse propuesto, tanto en el ámbito laboral como otras que a las que hace referencia la Ley Orgánica 3/2007. Quiero con ello decir que, siendo cierto que existen en el ordenamiento suficientes normas como para que, de haberse cumplido taxativamente, hubiéramos podido alcanzar ese resultado, lo cierto es que tanto socialmente como normativamente estamos aún lejos de poder alcanzar ese desideratum, ese propósito. Sobre ese particular, además, la proposición no de ley lo que hace es señalar unas medidas concretas. Yo me felicito por ello, porque esas, y puede que algunas otras, se deben de poder contemplar en cualquier modificación legislativa. Modificación legislativa respecto de la que, es cierto, se puede atacar directamente haciendo una modificación del propio Estatuto de los Trabajadores, del artículo 28, modificando su texto o añadiendo aquellas determinaciones que se quieran o que se entiendan necesarias para su implementación o para su realización, pero que puede también suponer, tal y como recomienda la PNL, la necesidad de encarar dicho aspecto de la brecha salarial, que es un aspecto no solo particular, sino extremadamente grave de esa diferencia de trato, que requiera, por tanto, la existencia de una ley particular sobre esta cuestión. Dicho también, por ello de paso, creemos que es acertada, creemos que las medidas propuestas son necesarias, puede que alguna otra también pueda bastar. No nos cerramos a que pueda ser a través de una modificación estatuto de los trabajadores o a través de una ley particular que pueda abordar esta cuestión, y, por lo tanto, creemos que aporta al panorama jurídico una consideración necesaria, y por ello votaremos a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Salvador. Sí, nosotros vamos a votar a favor. Ese sentido común, que igual trabajo, pues igual salario, iguales condiciones laborales. Las 5 propuestas que ha hecho el Partido Socialista nos parecen correctas. Hay que continuar implementando las que ya están y los instrumentos que ya tenemos para mejorar esta lacra que significa la brecha salarial, y que es inconcebible y es inaceptable. Y, bueno, nosotros combatimos cualquier brecha salarial, y le diría a la diputada Ana Belén Vázquez que combatir las brechas salariales se le puede llamar socialismo, se le puede llamar comunismo, socialdemocracia. Yo le llamo justicia social. Y, en ese sentido, nos parece de justicia social evitar ese tipo de escalas salariales que son inaceptables. El mercado no se regula solo, aunque a algunos les gustaría. La Constitución permite regular este mercado, y regular este mercado entra dentro de las competencias del Estado, le guste o no le guste a la diputada del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Perdón? Señor presidente, por alusiones, yo creo que
es bastante inusual que en un debate de otra iniciativa se responda a la iniciativa anterior. Usted esto ya no lo tenía que haber permitido, pero bueno, como lo ha permitido, pido la palabra por alusiones, lógicamente. Proceda. Vale, muchas gracias, señor Por un presidente. minuto, máximo. Me sobra menos. Muy bien. Sí, simplemente decir que no es igualdad ni justicia salarial el que personas con distinto esfuerzo, con distinta responsabilidad, cobren lo mismo. Eso es comunismo. Muy bien. Continuamos. Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente, señora de Frutos, para manifestarse sobre las enmiendas presentadas, aunque puede hacerlo ahora o al final, antes de la votación, perdón. Si no le da al micro... Perdón. Es que... De Podemos voy a aceptar todas, excepto quitando el párrafo que dice aplicación de jornada máxima de 35 horas por ley. Entonces, de Podemos voy a aceptar todas, excepto el párrafo que habla de las 35 horas semanales de jornada. De Ciudadanos voy a aceptar la segunda, siempre que nos apoyen. Si no, ninguna, porque lo que dicen ellos ya va implícito en lo que es un plan de igualdad. Y del Partido Popular, pues si también se abstienen o nos apoyan, pues les aceptaré el tema de la recomendación comunitaria sobre la obligación de registrar la jornada. Lo de la ley de igualdad es indiscutible para nosotros, indiscutible. Si pueden elaborar un texto transaccional de aquí a la votación, pues sería más cómodo para todos. Pues pasamos a la proposición no de ley número 3, o la tercera del orden del día, sobre la